mi nombre es Maite Rufo y soy la directora de calorifrio.com. Estamos hoy aquí para charlar sobre un tema que no solo es de actualidad, sino que creo que va a ser muy interesante para todos, que es la seguridad en la edificación y más concretamente la seguridad ante los incendios en la edificación. Es una lupa temática promovida por Soler y Palau y agradecemos la presencia a 5 profesionales con un perfil muy heterogéneo para intentar complementar unas opiniones con otras y unas experiencias con otras realidades y otras vivencias. Así que pasamos a presentarlos y cada uno contáis por favor un poquito cuál es vuestro perfil. Felipe Neri. Hola Felipe, Sí, buenas tardes. hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo básicamente soy arquitecto, empecé proyectando, como es lógico, después pasé a construir, trabajé en constructoras, después pasé a gestionar edificios durante su vida útil. Es decir, gestioné vivienda social, oficinas, industrias, incluso acabé haciendo alguna voladura controlada de algún edificio de viviendas que estaba enfermo. Y eso me llevó a especializarme en lo que es la gestión de toda la vida útil. Por tanto, lo que es el Facility Management, como nombre así adoptado internacionalmente. Y en este momento, hace 11 años que tenemos un posgrado de Facility Management que se imparte desde el Colegio de Arquitectos de Cataluña, pero para cualquier perfil que esté funcionando, digamos, dentro de lo que es la vida útil de edificios y espacios de uso público. Muy bien, Felipe. Felipe nos ha dicho que además de arquitecto y profesor, hasta marzo de 2017 gestionó la explotación y conservación del edificios del Grupo Agbar, así que tiene una amplia experiencia. Sí. Bueno, de hecho, estuve 10 años gestionando la Torre Agbar, que además es donde está mi despacho, y fueron los 10 años que previo a la pandemia se estaban implementando ya muchos cambios de dejar las mesas sin asignación personal, de eliminar el máximo los despachos, es decir, algo que ya estaba pasando, pero después la pandemia nos aceleró mucho, ¿no? Paso a presentaros a Álvaro Pimentel. Álvaro es secretario general de AISLA, Asociación de Instaladores de Aislamiento Térmico, Estanqueidad al Aire, Acústicos, de Impermeabilización, Salubridad y Protección frente al radón y protección pasiva contra el fuego en la edificación. O sea que a nivel de asociación, un largo bagaje. Álvaro, cuéntanos un poquito qué hacéis, quiénes sois. Bueno, somos una asociación profesional de básicamente instaladores en edificación. Entonces, realmente el tronco común es el aislamiento térmico, pero como bien sabes, pues el aislamiento térmico va muy ligado al aislamiento acústico, en cubiertas va muy ligado a la impermeabilización y luego hay muchos socios que además de aislamiento térmico acústico hacen también protección pasiva contra el fuego. Y luego estas nuevas soluciones, estas nuevas necesidades de protección frente al radón o de encapsulado de fibrocemento o de asegurar la estanqueidad de la envolvente han caído también de la cuerda, de la parte de este tipo de empresas. Por eso, al final, la asociación lo que hace es representar los intereses de sus asociados. Y por eso cada vez ampliamos más el ámbito de actuación. Muy bien, pues ya vemos un poquito cómo Felipe aporta el tema de arquitectura, Álvaro de materiales. Paso a presentaros un poco a Miguel del Moral. Miguel del Moral es director del departamento de CFD de Soler y Palau. Y pues bueno, Miguel nos va a contar un poquito también su labor y su relación con el fuego y la edificación. A ver, Soler y Palau es un fabricante de equipos y sistemas de ventilación. Dentro de lo que es todos los equipos de ventilación hay una parte importante que son los sistemas de ventilación para evacuación y control de humo, que son los que están directamente relacionados con la protección, sobre todo la protección de vidas. Yo formo parte de un equipo de asesoramiento para proyectos que se encarga de ayudar desde el proyecto hasta la instalación de este tipo de sistemas. El nombre que menciona Maite es por CFD, ¿de acuerdo? Son las siglas de las herramientas de simulación numérica que a veces tenemos que llegar a utilizar para asegurar que este tipo de sistemas pues funcionan correctamente. Nos permiten hacer una simulación numérica de lo que es el diseño proyectado y entonces podemos ver si va a funcionar, qué grado de desempeño va a dar
e incluso proponer o implementar mejoras que van a ir en pos de garantizar el objetivo del sistema. Perfecto, Miguel. Y por último os presento a Eduardo Corcho Daza, asesor técnico de apoyo a la Inspección de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid. Eduardo. Pues a ver, en mi unidad de inspecciones nosotros intervenimos en la tramitación de las licencias de grandes actividades de cierta envergadura y peligrosidad, como pueden ser hospitales, residencias de ancianos, discotecas, bueno, una gran amalgama de actividades, pero normalmente bastante grandes. Luego, por otro lado, también llevamos la disciplina en materia de protección contra incendios. Aquí, pues, todas las denuncias de bomberos, policía municipal, de particulares, pues nos llega a nosotros, las tramitamos y aquí es que vemos de todo, desde un bar pequeñito, un bazar, a grandes edificios y tanto nuevos como a lo mejor de 200 años, digamos. Vemos todo tipo de actividades. Claro. Con legislación actual y con legislación antigua, digamos, tanto de hace 20 años como de 40. Si me permitís, entramos ya en materia, que nos lo ha puesto fácil Eduardo para hablar. Vosotros cuatro, con estos perfiles tan heterogéneos, tan diferentes y tan complementarios, ¿cuál diríais que cuál es vuestra relación profesional con el fuego y la edificación? Un poco la seguridad contra el fuego en los edificios, ¿no? Por vuestra experiencia, por el tipo de materiales con el que trabajáis o equipos en el caso de Miguel. ¿Cuál es esa relación? Damos la vuelta al revés. Eduardo, un poco nos estabas contando ¿cuál es vuestra relación como equipo de trabajo de asesoramiento técnico con la seguridad contra incendios en la edificación? Bueno, aquí somos un poco los malos de la película porque vamos muchas veces con las sanciones o con los requerimientos y pues eso, vemos las actividades y les exigimos que cumplan la normativa, la suya de aplicación. Y si no la cumplen, pues los tenemos que sancionar. Yo en mi caso particular intento explicar las razones de la normativa, digamos, por qué se pone esa puerta RF, por qué no se pone y para qué sirve, ¿sabes? Para que la gente lo entienda. Eso intentamos. ¿Qué tipo de edificios comentabas un poquito? Haznos un recorrido del tipo de edificios que te puedes encontrar. Pues eso, hace poco estuve en un hospital en Madrid, luego, yo qué sé, pues también es que vemos de todo, bares pequeños, aparcamientos robotizados, edificios de gran altura. Ahora estamos en temporada de eventos temporales, de conciertos y festivales y todo esto. De todo. Es que como tenemos la disciplina de la competencia de disciplina, pues es que tramitamos desde lo más pequeño a lo más grande, desde lo más viejo a lo más nuevo. Y si nos tuvieras que contar un poco la percepción general, ¿no? Decir, oye, pues mira, yo con todo lo que vemos, ¿cuál dirías que es el estado de la cuestión, ¿no? Un poco. Pues regular. Digamos, hay gente que sí que está concienciada, sobre todo grandes empresas y grandes actividades, aunque hay muchos que da la impresión de que salimos por la puerta y ya hacen lo que quieren, ya tienen su licencia, ya tienen su situación administrativa legalizada y ya hacen lo que quieren. Pero bueno, hay de todo. Es que ¿En los edificios, por centrarnos en un tipo de viviendas? ¿En viviendas? Pues en viviendas yo creo que hay poca idea de la prevención, digamos, sobre todo las puertas RF es algo que siempre que vamos, o en la gran mayoría, están abiertas, porque es que les molesta a la gente que estén abiertas porque hay que secar después de fregar y que me molesta al salir a tirar la basura y es que son, digamos, les puede salvar la vida una escalera sectorizada. Pero muy bien, como veis, sí.
Sí, te iba a decir que yo intento explicarles a los propietarios que es por su bien, que si hubiera un incendio ellos pueden evacuar tranquilamente por la escalera compartimentada, pero si está la puerta abierta, pues no vale de nada. Muy bien, ¿cuál es vuestra relación con las medidas de prevención, Álvaro? Dentro de la asociación, además, sois muy heterogéneos, hay instaladores de tamaños diferentes, empresas diferentes. Pues mira, efectivamente, como instaladores de aislamiento térmico, de impermeabilización y sobre todo de protección pasiva, pues tenemos mucho protagonismo en garantizar la seguridad de los edificios. Por un lado, sabemos los aislamientos térmicos, pues hay muchos que son orgánicos, celulosas, poliestirenos, poliuretanos, corchos, son materiales combustibles y entonces, bueno, pues si no están bien instalados, si no están correctamente arropados dentro de todo el sistema, pues pueden suponer un riesgo para la edificación. Y por otra parte, también la parte de la protección pasiva contra incendios, ¿no? De la protección de estructuras, con pinturas intumescentes, con morteros proyectados, con placa de silicato cálcico. Muy interesante, Álvaro. Felipe, tú has gestionado muchos edificios. Exacto, yo te diré dos cosas que a mí me hacen este contraste de lo que nos falta, ¿no? Es decir, yo estuve unos años gestionando vivienda social con las personas viviendo dentro, en lo que era seguramente su primer y en algunos casos único patrimonio, y edificios altos, mucho más altos que la escalera de los bomberos, ¿no? Y también después me tocó gestionar oficinas en edificios altos, de empresas, digamos, con responsabilidad bien entendida, y por lo tanto gestionar lo mismo, y también de edificios donde la escalera de los bomberos llegaba solo un trocito, ¿no? Entonces, claro, me sorprende que la normativa de gestionar el mismo edificio para dos funciones diferentes, hablo de antes de la pandemia, porque ahora ya la mitad de los que estaban en la oficina están en casa, pero esto es el problema. En un edificio de oficinas alto hacemos un simulacro de emergencia cada año, los que están ahí saben lo que tienen que hacer, saben lo que es un EPI, saben para dónde hay que tirar, saben que vendrán los bomberos y les daremos los planos del edificio, saben cómo utilizar un extintor, que en cambio en casa, cuando tienes un extintor, la referencia más clara que tienes es Bruce Willis pegándole en los dientes a alguien, digamos, ¿no? Eso es lo que te han enseñado. Entonces, claro, ¿cómo puede ser cuando, por otra parte, aquí me corregirás tú, Eduardo, parece que la mayoría de muertes en incendios son en la casa, durmiendo y por ahogo? Me parece, exacto, ¿no? Así es. Entonces, claro, ¿cómo no le decimos a las personas que viven en un edificio alto y también bajo, que si tienes que salir, métete algo mojado, que para dónde es decir, pasamos a formación cero, ¿no? Entonces, eso es lo que yo no entiendo. Perdona, Felipe, por tu experiencia y experiencia, lo que decían Eduardo y Álvaro, que es una conclusión que los dos han manifestado, no será la importancia de la seguridad, se cumple la normativa y punto. Es como, oye, que esto debería ser 100%. En tu relación, en tu experiencia con las medidas de prevención de fuego, ¿estás de acuerdo? ¿Veías eso mismo? Bueno, sí, porque cuando tú haces un estudio, por ejemplo, cuando haces un simulacro, te sirve para un poco antes revisar cómo están todas las cosas que sabes que van a salir, y después durante el simulacro lo pruebas y como mínimo los sistemas están mantenidos, están en forma, que es lo importante, porque si tú tardas, es como ir al médico, ¿no? Si tú dices, vas al médico, voy a hacer la revisión anual, y tú dices, oye, pues si hace 5 años que no viene, ¿no? Y dices, ostras, mira, me había olvidado. Pues eso es lo primero. Contra unas viviendas donde es que no es obligatorio hacer, ¿no? No es obligatorio hacer simulacro en las viviendas. Y ahí es donde aprendes, ahí es donde revisas, donde cuando haces un estudio de riesgos, pones todos los riesgos, porque ves riesgos ambientales, riesgos de muchos tipos, ¿no? Riesgos para la salud y también los de incendios. Entonces es muy complejo que el escenario público, sea de espacios de uso público, sean viviendas, es decir, donde o oficinas, lo que sea, ¿no? Realmente haya tanta disparidad normativa, ¿no? Porque a veces cuando te dicen, bueno, es que estás fuera de normativa, es que lo primero que está fuera de normativa es la propia normativa, porque hoy en día
en que la mitad de la gente ya trabaja en casa o la mitad de la semana. Los hoteles se están evolucionando y se están convirtiendo en residencias de estudiantes, y el piso de arriba tienes expatriados, pues tienes turistas y tienes coworking, co-living. Están cambiando, ¿no? Las escuelas, que por cierto fueron el ejemplo de resistencia durante la pandemia, ¿no? Con los niños y niñas jóvenes ahí con las ventanas abiertas y tal, los edificios están cambiando. Entonces hay que revisar la normativa y la que sea mejor, yo creo que aplicarla a todas las tipologías, porque ¿quién nos asegura que un edificio que hoy son viviendas o que son oficinas no va a acabar en residencia de estudiantes o residencia de personas mayores, ¿no? Pues yo creo que hay que revisar más allá de la tipología. Miguel, le voy a dar la palabra un poco para cerrar esta primera parte de cuál es vuestra relación con las medidas de prevención del fuego en los edificios. Nosotros estamos un poquito al lado o en el otro lado de Eduardo, ¿vale? Nuestro trabajo es intentar que Eduardo tenga el mínimo de trabajo posible, pero muchas veces no lo conseguimos. Y luego, pues también, por ejemplo, con lo que ha comentado Álvaro de que esto pasa mucho en protección contra incendios. Al final, en general, afortunadamente yo creo que se imponen las buenas prácticas, pero muchas veces no. Entonces, hay que intentar fomentar esas nuevas prácticas en el sector con el desarrollo de nueva normativa, de guías de trabajo, también haciendo la concienciación, ¿de acuerdo? La primera línea yo creo que va a ser esa, la divulgación y la educación a todo el mundo, para asegurar que los edificios tengan unos niveles de seguridad adecuados. Entonces, dentro de lo que, pues, muchas de las cosas que habéis comentado, por ejemplo, las puertas con la típica cuña, las puertas RF, y le pones la cuña porque has fregado, pero parece que se frega durante todo el día 5 veces, porque se quedan ahí para siempre. Tú pones eso y ya no tienes una barrera al fuego. Si tú tienes un sistema de presurización de escaleras, por ejemplo, que va a ser lo que te va a intentar dar esa vía de evacuación que va a proteger, evitar que el humo entre en la escalera, y tiene la puerta abierta, pues no te va a funcionar bien. Entonces, a veces proyectamos, pero luego, por la falta de concienciación, esos sistemas pues no pueden hacer el desempeño para el que están proyectados. Y bajamos a un nivel de seguridad por debajo. A raíz de lo que me estáis comentando todos, casi me dais pie al siguiente tema, ¿no? Que es, desde vuestra práctica profesional, ¿qué papel tenéis cada uno para generar espacios más seguros? Empezar quien quiera. Eduardo, por ejemplo. ¿Qué papel tiene la inspección? Claro, ¿qué papel tenéis para generar espacios más seguros? Pues hacer nuestro trabajo, básicamente, aplicar la normativa, concienciar y formar, intentar explicar las cosas para que la gente sea también regular, digamos, lo que decía Felipe. Desde el Ayuntamiento de Madrid estamos planteándonos el pedir a edificios de viviendas. Ahora, de momento, la idea es de cierta envergadura, de más de 24 metros, un pequeño plan de autoprotección, digamos, que haya unas exigencias mínimas de que la gente sepa lo que tiene que hacer para evacuar y que darle al bombero para cuando venga, digamos. Y eso estamos... ¿En cualquier edificio? ¿Cómo se está articulando? Se está articulando de momento la idea es para mayores de 24 metros, es decir, los que decía Philip de que no llega la escala a los que son por encima de esa altura. Y esa es la idea de que haya... Pero es un documento la idea es un documento muy básico, digamos, con algún plano, unos requisitos mínimos y... Pero el problema que tienen las comunidades de propietarios es que no tienen un personal fijo que pueda, como tiene a lo mejor un edificio de oficinas, que tiene un conserje, tiene un personal de mantenimiento que sabe lo que hay que hacer, dónde están los planos, dónde están las cosas. Y en la comunidad de propietarios, en un edificio de viviendas es un poquito más difícil eso. Pero bueno, el dar las instrucciones básicas para poder evacuar ya mejoraría mucho.
Y disculpa, ¿a través de cómo, por concretarlo, o sea, decir si es una ordenanza. Una ordenanza que llega a las comunidades. Cada vez nosotros estamos en proceso de redacción de una nueva ordenanza de prevención de incendios. Y dentro de esa ordenanza tenemos idea de, no sé si saldrá adelante o no, de incluir, entre otras cosas, eso, un pequeño documento, no sé cómo lo llamamos, te digo, mira, documento de autoprotección y ayuda a la intervención. Es la... Bueno, pues ya son muchas cosas, ¿no? Los demás, un poco, Álvaro, ¿qué papel como asociación, como instaladores podemos tener en la seguridad contra incendios de los edificios, ¿no? Bueno, y no solo contra incendios, sino en la seguridad en general del edificio, porque nosotros nos gusta contemplar la seguridad como un todo que es seguridad ambiental, ¿no? No tener frío dentro de tu propia vivienda, estar abrigado, no sentir la agresión del sonido del vecino roncando, que también es una agresión, y no recibirla da seguridad. También hay otras amenazas, el radón, por ejemplo, que salió el DBH6 pensando que iba a suponer un cambio, y no hemos visto que haya supuesto ningún cambio, ni hay mayor concienciación, ni hay mayor preocupación. Es verdad que sí, que surgen algunas obras, pero la gente quizá no es consciente de que vive en entornos insalubres por culpa del radón en sus viviendas. O, por ejemplo, con el amianto, que también conocemos todos muy bien, que hay soluciones de encapsulado, de retirada, y bueno, pues es algo que sí, que algunos saben y tal, pero no nos preocupa tanto eso, y mis socios tienen mucho que aportar en esa unidad, en esa parte de la seguridad. También en la salubridad, en la ausencia de mos, en la ausencia de condensaciones, en la ausencia de filtraciones de lluvia. También, por ejemplo, en los VOCs, en los compuestos volátiles orgánicos que algunos materiales emanan, y que, bueno, la selección de un buen material para la edificación es importante. Y, por supuesto, en el fuego, en la parte de protección frente a incendios. Pues nuestro papel fundamentalmente es ayudar al constructor, al promotor, al cliente natural que contrata los servicios de un instalador, ayudarle a cumplir la normativa. Felipe, te lanzo a ti. ¿Qué papel tenéis los arquitectos, los gestores de edificios en la seguridad contra incendios y en general, como decía Álvaro, ¿no? En la seguridad de los edificios? Bueno, lo primero, juntar proyecto y experiencia. Eso es lo primero, ¿eh? Porque si no, estamos repitiendo hasta la saciedad una solución que no funciona y no hablamos con el que sabe que no funciona. Esto es un poco, ¿no? Porque sí, la normativa es la que hay, pero, por ejemplo, la normativa, yo creo que los arquitectos tenemos mucha normativa de resistencia al fuego de las estructuras o de las puertas y tal, y a pesar de todo, como decía Eduardo, es fácil encontrarse una puerta RF abierta, y también es fácil encontrarse una puerta de emergencia cerrada. Con lo cual, vale, claro, es que al final es esto, ¿no? Este es el mundo que todavía vivimos, ¿no? Y entonces, en cambio, no tenemos mucha información de lo que lleváis vosotros, Álvaro, que es mucha cosa. Lleváis materiales, y a veces lo que falla son los sistemas, no el material. Falla el sistema, y porque nadie revisa el sistema. Es decir, yo me he encontrado a veces una fachada ventilada que no entendía nada, y es que no ventilaba, solo tenía un nombre. Fachada ventilada, pero no ventilaba, ¿no? O otra que a lo mejor fachada ventilada es de arriba abajo, ¿no? Cada 2 pisos, bueno, no sé, o sea, y ahí no tenemos mucha normativa, ¿no? Entonces aquí tenemos que recurrir a la experiencia, pero sobre todo a trabajar conjuntamente, ¿no? Porque es esto, es decir, nos falta experiencia, y yo creo que la experiencia no habría que acumularla solo a base de siniestros, ¿no? Sino hacer un poco de I+D y de trabajar en conjunto, todos, proyectistas, constructores, explotadores y suministradores de materiales y de soluciones. Y eso no es una tontería, porque sigue no pasando. Miguel, un poquito, ¿cuál es vuestro papel desde la parte profesional para generar espacios más seguros? Sí, a ver, habéis comentado cosas muy interesantes. Al final, a lo largo de nuestra vida, pasamos más tiempo dentro de un edificio que fuera. Entonces, el tener una
un nivel de seguridad adecuado y una buena calidad del aire es importantísimo. Comentaba Álvaro el tema del radón, que no es el tema del que nos ocupa hoy, pero es un tema muy interesante. Y en lo que nos ocupa hoy, que es la protección contra incendios, claro, va a haber siempre un riesgo inherente a un edificio por cómo está construido, por el tipo de sistemas que tienen. En ese sentido, pues yo creo que es de aplaudir la iniciativa que comenta Eduardo de ese plan de autoprotección que va a dar una visión de lo que tiene cada edificio y lo que lo que es necesario hacer en caso de incendio. Desde Solí y Palau lo que nosotros intentamos hacer es, a lo largo de todo el proyecto, pues intentar hacer primero esa labor de divulgación para que todo el mundo tenga todo el conocimiento de los sistemas de protección contra incendio. Porque es un tema que muchas veces es muy técnico, es un tema que muchas veces se mira a otro lado también, incluso porque se intenta, al final, ¿para qué quiere un sistema de protección contra incendios? Sí, si nunca va a haber un incendio. No. Los incendios pasan, lamentablemente. Hay víctimas, bastantes más de las que deberían. Y es importante porque muchas veces sobre todo en lo que es tema de riesgos, si tú no has tenido una circunstancia de este tipo en tu vida real, en el día a día, es como que no existe. No, existe. Y pasamos la mayor parte de nuestra vida encerrados en edificios. Y esto es lo mismo que el Euromillones, ¿no? O sea, no es lo mismo que te toque si compras un boleto al día que si compras 20. Entonces, si nos pasamos el día encerrado, tenemos muchos boletos. Igual vivimos en la cultura de eludir lo malo, ¿no? A no ser que suceda, bueno, pues yo fumo mientras no pase nada. Yo hago mientras no pase nada, Pero pasa, claro. Muy bien, pues avanzamos un poco en el tema y ya lo habéis introducido vosotros, pero es el tema de la legislación. También yo creo que debemos informar, divulgar, transmitir un poco cuál es la situación de la legislación actual, en qué medida es segura para los tipos de edificios que existen, el nivel de cumplimiento, que ya habéis tratado un poquito anteriormente, pero ¿cómo diríais que estamos a nivel de legislación? Empezamos por Miguel ahora, ¿qué le tenemos? Yo creo, siempre se puede mejorar, pero yo creo que no estamos en un mal punto. Lo que pasa que, o sea, aquí en España, lo que pasa es que la legislación se mueve muy lentamente y la tecnología y las necesidades en edificios y de los propios usuarios se mueven más rápidamente. Entonces, ¿esto qué conlleva? Conlleva que van a aparecer nuevos riesgos cada día y esos riesgos no van a estar contemplados con la normativa. ¿Qué barrera tenemos frente a esos riesgos? Bueno, tenemos las que hemos comentado. La principal es la concienciación. ¿Y de qué riesgos podemos estar hablando? Pues, por ejemplo, los patinetes eléctricos, que seguro ya alguno lo vais a mencionar seguro. Fachadas verdes, por ejemplo, también. Las fachadas verdes responden a una necesidad a nivel global, ¿de acuerdo? De intentar descarbonificar el ambiente, pero conlleva una serie de peligros en caso de incendio. Y esa fachada verde pues va a implicar que si hay un incendio pues se puede propagar por fachada más fácilmente. Entonces, ahí en un edificio que no tenga unas medidas adicionales que aseguren esa vía de evacuación para las personas, pues puede ser un problema. Todo eso no va a estar en la legislación, porque es algo que todavía que es nuevo. Entonces, hay que ir, es muy importante el tener conocimiento de las últimas prácticas y el intentar pensar en el que va a poder pasar y hablar con todas las partes implicadas en el proyecto porque al final, también como comentabais, hay que entender los riesgos de una manera holística. No es este riesgo particular, no, el edificio como un todo para poder mitigar o aplicar la estrategia conveniente para el riesgo inherente al edificio. Si no quiere intervenir nadie, Filip, tú aportabas antes el cambio en el uso de los edificios, ¿no? Sí, mira, yo tengo una visión un poco de que, por ejemplo,
visión nuestra, ¿no? Nos inspiramos mucho en el código técnico, pero el código técnico está basado en la ley de organización de la edificación, la LOE. Y la LOE es una ley que se acaba con la recepción provisional del edificio, no dice nada más. Es decir, es una ley solo para construir. Y al final te dice, oye, por cierto, cuando acabes la obra, pásale unos papeles a no sé quién y pon algo de mantenimiento, porque si no, igual el seguro no te cubre. Eso es todo lo que dice la LOE. Entonces, la LOE tenemos que convertir en una ley orgánica del ciclo integral de la edificación. Esto es muy grave, pero la LOE es el segundo texto más difícil de tocar después de la Constitución. No se puede tocar la LOE. Entonces, claro, los códigos están influenciados por la LOE, los códigos técnicos. Entonces, claro, este es el problema que tenemos. Bendita la normativa que tenemos, pero como no vayamos más allá de la normativa, estamos perdidos, ¿no? Y además os recuerdo que el año que viene va a haber como una revisión global de los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales la edificación impacta, las 17 ODS, ¿no? Y estamos a 5 años del 2030. Entonces, hay que correr, hay que hacer otras cosas, porque esto solo no va a ir. Y básicamente, yo diría que sostenibilidad y convivencia. Es decir, o empezamos a hablar todos, con la experiencia que hay, porque si no, yo lo que sabe Álvaro y sus asociados de todos estos materiales, ¿en qué normativa lo encuentro? Es el problema. Le voy a lanzar a Álvaro, además, con una frase que le he oído alguna vez, si me equivoco me corriges, Álvaro, es legislación hay mucha, pero además hay que cumplirla. O sea que, retomando lo que decía Miguel, hay que añadir cosas, porque esto va cambiando. Felipe decía, los usos van cambiando, pero ¿cómo es la normativa, el nivel de cumplimiento? Pues yo creo que todos echamos de menos cosas en la normativa. Para el tema de seguridad contra incendios está el DBSI, que tiene varios documentos, creo que son 6. A mí me afectan los 2 primeros, propagación por el interior, propagación por el exterior. También tenemos el reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, que no hay que olvidar que las naves industriales también son edificios y también están sujetos a normativa contra incendios. Echo de menos, muy a nivel particular nuestro de instalador, echamos de menos el reconocimiento de la figura del instalador desde la LOE hasta el propio código técnico, donde todos los documentos básicos tienen un capítulo 6 de instalación en obra en la que no dice nada. No dice nada, ¿no? Entonces, ahí echamos de menos un instalador profesional, un instalador homologado, un instalador con carné, un instalador formado, con un adjetivo, lo que sea, pero que recoja la normativa la importancia de la formación también en el estrato de la instalación en obra, de la ejecución de edificios. Y luego también hay otro aspecto de la normativa que es... A ver, aquí voy a hacer un brindis al sol, porque voy a decir que es mejorable, pero voy a plantear el problema, pero no conozco la solución. Sabéis que el código técnico nació con el espíritu de ser un código prestacional frente a las antiguas normas básicas que eran prescriptivas. Y esto, por ejemplo, en el DBHE, el de térmica, lo hemos conseguido, ¿no? En el DBHE 1, el DBHE 0 te dicen el edificio debe consumir menos de 15 kilovatios/hora metro cuadrado y año. Apáñese usted, que es el arquitecto, que es el técnico. Entonces tienes todas las soluciones del mundo para cumplir con esa exigencia. Claro, en el DBSI debería de haber algo parecido a el edificio debe de poder ser evacuado en menos de 20 minutos. Apáñese usted, haga las paredes incombustibles o ponga exultorios de humo en los techos o ponga puertas cortafuegos cada piso. Entiendo que es más difícil, pero se han pasado de prestacional. Para mí sería el gran avance en la normativa, reconocer al instalador y avanzar en la prestacionalidad de las exigencias de seguridad frente al fuego. Vamos a avanzar en el último tema, pero sí que está rondando todo el rato algo que me gusta, ¿no? Que es que debéis colaborar más. Hablar más, entender el edificio mejor entre todos, entender los materiales, las soluciones de equipos, la normativa y que haya una implicación real en la seguridad en la edificación, ¿no? Por parte de quien lo construye, por parte de quien lo vive. Y ahí es donde os quiero lanzar la siguiente pregunta, ¿no? En quien lo vive, quien lo utiliza, quien no es profesional, ¿creéis que realmente hay una cultura
minicultura, mediocultura de la prevención, tenemos algo de cultura de prevención, aquellos que vivimos realmente en los edificios y estamos dentro de ellos. Vale, pero el código técnico, lo que le pasa al edificio no le importa lo que le pasa a la gente. Entonces, por eso este estudio del APTB se centra en los incendios en los que hay víctimas mortales. Y tiene unas pequeñas estadísticas que, por ejemplo, que dan un poco la respuesta, ¿no? ¿Dónde están los incendios? Pues mira, el 30% de los incendios aparecen en aparatos eléctricos o están relacionados con la electricidad. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer? Pues sobrecargar las regletas. Hace tiempo, nada más entrar por aquí, me comentó un asociado, ¿no? Entró en una casa de una señora muy preocupada por la seguridad contra incendios y vio, pues eso, la típica regleta de 6, con 6 cargadores, 4 enchufes, otra toma doble con otros 2 enchufes más, y como era aquello feísimo, escondidito detrás de la cortina, por si tenía alguna oportunidad de disipar calor, que la perdiera completamente. O sea, le estaba dando toda la ventaja al incendio. Entonces, bueno, pues tener también... nunca hacemos una revisión preventiva de nuestra instalación eléctrica. Solo es cuando ha pasado algo. Ahora nos dedicamos a cargar cosas que de repente tienen un tirón muy fuerte. Es verdad que las bombillas ahora son LED, ¿no? Y eso ha rebajado mucho la presión. Pero también tenemos otros elementos como motores de persiana, que no se nos ocurría antes que podía haber, y un motor de persiana tiene un consumo de amperios, un amperaje importante. Es muy puntual, pero tiene mucho. O sea, aquí, Álvaro, ya has comentado, perdón, una cosa que me parece interesante, el tema del patinete eléctrico y el tema de los incidentes a consecuencia de la electricidad. Hasta ahora el riesgo ha sido uno, pero el patinete eléctrico tiene un elemento que no estaba antes en las casas, que es una batería que es grande, y lo tenemos en las viviendas, pero lo vamos a tener también en el aparcamiento con el vehículo eléctrico, que tiene una batería todavía más grande. ¿Y que dónde se va a cargar? Se va a cargar también en el recinto aparcamiento. Entonces, estos son riesgos nuevos que no se están teniendo en cuenta. Y hablabas de las personas también, de la protección de las personas. Hay un tipo de personas que nos olvidamos muchas veces que también son personas que son los cuerpos de bomberos y que también están en las exigencias básicas del código técnico y que muchas veces pues, no se tiene presente. Parece que son superhombres y no, pero en caso de incendio y que queden todavía personas en el edificio van a tener que entrar a intervenir. Entonces es muy importante el uso de buenas prácticas y el uso de unos sistemas que faciliten la evacuación de las personas y la intervención de los bomberos, porque son riesgos, sí, cocinas, fuegos eléctricos, pero cada día van a aparecer nuevos riesgos que no están en la normativa, en el reglamento, y que van a estar ahí y vamos a tener que convivir con ellos. Efectivamente. Luego, bueno, por completar un poco el mapa, os decía un 30% en aparatos eléctricos, electricidad, y un 20% en la cocina. Claro, esto es difícil de evitar, ¿no? Acumulación de grasa en las campanas y tal, pero tenemos que cocinar. Luego, bueno, pues un 13% en chimeneas, en estufas, esto también es un riesgo considerable. Y luego ya, pues 7, 6 en velas, en colillas, en niños jugando, es curioso. El 5% de los incendios se producen por niños jugando, esto no me lo esperaba yo. Un 3% de productos inflamables que almacenamos en las viviendas. Yo siempre he echado de menos... lo que hemos comentado antes, formación hacia el ciudadano, ¿no? Que te compres un aparato eléctrico y que te digan que para desecharlo hay que quitar las pilas o que tienes riesgos de sobrecalentamiento y cuando te compras una casa no te dan un libro de instrucciones, no te dicen los riesgos que tienes, ni cómo funciona, ni cómo hay que funcionar. Lo echamos mucho de menos también en la parte de térmica, ¿no? de aislamiento térmico, pero en la seguridad contra incendios también sería muy importante. Ya que has iniciado el tema de las estadísticas, nosotros en el Ayuntamiento de Madrid trabajamos con unas propias y el 80% de las víctimas en Madrid se encontraban en el salón y en las habitaciones. Es decir, sitios de descanso donde posiblemente estuvieran durmiendo o descansando. A esto siempre recomendamos nosotros la instalación de detectores, que es que posiblemente esas cifras de fallecidos se reducirían bastante porque que incendios no nos vamos a librar, va a seguir habiendo incendios,
pero si hubiera un detector que nos avise y nos ponga en alerta, a lo mejor lo podemos apagar en sus focos iniciales o al menos poder evacuar. Me recordaba ahora lo que decía Eduardo, y por cerrar la charla, porque nos vamos extendiendo y es un gusto, podríamos seguir, pero hay que terminar en algún momento. Y daros las gracias a los cuatro, un placer, y seguiremos hablando, que es un tema que da para mucho. Muy buenas tardes.